Así que vamos a entrar en materia y vamos a ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Del 1 al 4 vamos a leer y de ahí vamos a empezar a ver lo que el Señor nos quiere hablar. Primero Dios. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Bueno, amados hermanos, un texto muy importante, ¿verdad? Y dice este texto algo muy trascendental en nuestras vidas, amados. Dice, por tanto es necesario, es imprescindible. Si no tenemos esto, vamos a estar incompletos. Y recuerden, amados, que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre sea completo y estemos sin que nos haga falta nada. Y es necesario, ¿verdad? En nuestra vida es necesario tener esta virtud que la palabra nos habla para poder caminar en la gracia de su nombre. Y dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice que es necesario que con toda diligencia. ¿Qué es la palabra diligencia? Bueno, pues una prontitud, ¿verdad? Un esfuerzo prudente, que seamos capaces de llevar este proceso con oportunidad, ¿verdad? Eso es lo que refiere esta palabra diligencia. Y también dice que con diligencia, con prontitud, sin pereza, con responsabilidad, atendamos las cosas que se nos están diciendo. Atendamos, hay que estar oportunos, atendamos a ver qué me pide el Señor, lo que tengo que hacer. Y porque si no hacemos esto, vamos a deslizar, amados hermanos. Vamos a deslizar. Esto es muy importante. Acuérdense que la Biblia nos habla de dos tipos de lenguaje. Un lenguaje para la carne y un lenguaje para el espíritu. Ambos son bíblicos. Ambos son necesarios por cuanto nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial. Esto es una realidad, amados hermanos. No es confundirnos con teologías huecas y huecas sutilezas. Cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer con diligencia, quiere decir con esmero, interés, rapidez y eficacia, ¿verdad? Interés, esmero, rapidez y eficacia. Hay que atenderle estas cosas, hay que atenderlas, a ver, ¿qué me está diciendo el Señor? Pues son muy importantes, amados hermanos. Ahorita estamos hablando de este tema del matrimonio, ¿verdad? Que es un tema muy importante en nuestras vidas. Y tenemos que entender que en muchas áreas no fuimos diligentes, no atendimos con prontitud el consejo del Señor. Si nosotros no tomamos en serio el consejo del Señor, ¿a quién vamos a ir? Veíamos el viernes la enseñanza de la noche acerca de Apocalipsis, cuando el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿verdad? Que de mí compres. ¿Dónde vamos a conseguir ese oro refinado en fuego? Vestiduras blancas, colirios para ver nuestros ojos. ¿Quién nos lo va a vender? ¿Quién nos lo va a surtir? Nadie. Vamos a ir a un curso de consejería marital, psicología, para tener las obras dignas y para hacer las cosas que Dios nos manda. No, amados hermanos, aunque el mundo nos haga pensar que sí, ¿verdad? Dice, hay de los que se apoyan, buscan consejo y no de mí, que van a Egipto a fortalecerse cuando yo soy el que les estoy dando la victoria. Parafraseado, dice la Escritura. Entonces, amados, muchos de los problemas que tenemos es porque no estamos atendiendo con diligencia un consejo tan sencillo como el que nos dice la palabra. Nos humillemos, echemos ganas, ¿no? Que entendamos que tenemos que atender, porque nuestra carne es débil, también lo veíamos ayer.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y no podemos menospreciar esa condición. Hay que atender esa debilidad de nuestra carne, fortaleciéndonos en la oración, fortaleciéndonos en la gracia, fortaleciéndonos en el ánimo, pronto en el esfuerzo. Y esta exhortación del libro de los Hebreos dice que esto es necesario, amados. Entonces miren, vamos para la sección número 7. Son 10 secciones. Y si no somos diligentes en el consejo del Señor, amados hermanos, únicamente estas enseñanzas nos van a condenar, nos van a acusar, nos van a exhibir como ingratos, como incrédulos, ¿verdad? Porque la palabra hay que ponerla por obra, si no la misma palabra nos va a exhibir como incrédulos, y eso es un pecado, porque mejor te hubiese sido no conocer que conocer y no atender y no hacer y volverte atrás del santo mandamiento. Hoy veíamos en la historia de la iglesia cómo es posible, o sea, cómo es algo tan sorprendente que uno se maravilla de ver cómo un pueblo al cual se le ha dado tanto como fue a los hijos de Israel. Los hijos de Israel recibieron la gracia, fueron confirmados en la promesa, el Señor les dio todo, los sacó de la tierra de Egipto de esclavitud, les multiplicó su favor, les multiplicó la gracia, les levantó un hombre como Moisés, les levantó un hombre como Josué, y ellos al final decidieron dejar atrás al Señor. Obviamente hubo un pequeño remanente, pero estamos hablando de un pueblo en la gran mayoría. Y esto acusó al pueblo de Israel para ser justamente desechado al día de hoy, desechado. Y esto es para nuestro temor, para que nosotros también nos persuadamos. Vamos a verlo ahí, ya que tocamos este punto. Estamos tocando el preámbulo, vamos a hablar toda la semana de esta responsabilidad. Y vamos a Romanos capítulo 11, amados hermanos. La palabra que se escucha y no se pone por obra nos condena, nos acusa como incrédulos, como necios, esa es la verdad. Porque dice que el necio sabe lo que tiene que hacer y no lo hace porque no quiere, ya lo sabe, pero no lo hace. Y esto, amados, ya sabemos que es un grande mal. Dice la palabra, capítulo 11, versículo 17 al 21. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver. Amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Si Dios no perdonó a las ramas naturales que tuvieron la palabra, ¿verdad? Tuvieron el pacto en su boca, ahí tuvieron la oportunidad, y simplemente dijeron, no me interesa, no iremos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde dice esto? Isaías, Jeremías, capítulo 6, ¿verdad? Jeremías, amados hermanos. Amados, qué tremendo es, hay que ser con diligencia, hay que atender esto porque no es un juego, el ser creyente, el buscar la palabra no es una cosa que uno pueda despreciar y tomar en poco, no es una actividad como el karate, aprender inglés, que lo puedo dejar cuando yo quiera, que me va a servir para el mundo. No, amados, aprender la palabra es una mega, ultra grande responsabilidad, porque son cosas eternas, son cosas vivas, que no están en este mundo, que vienen de lo celestial. Capítulo 6, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Amén. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Amén. Amados, el pueblo de Israel francamente dijo, no lo quiero hacer. Pero nosotros somos más hipócritas porque decimos, sí, gloria a Dios, amén, y a final de cuentas no lo hacemos. Y esto es una condenación. Qué triste que el Señor te diga, te voy a dar paz, sigue mi consejo, sé diligente, atiende
Atiende las cosas que te estoy dando y al final de cuentas digamos, ay, sí, qué bonito, ay, qué palabra tan fuerte, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Amado, sí le vamos a decir al Señor, no lo voy a hacer, no voy a andar. Y la verdad, no lo voy a hacer, no voy a escuchar. La verdad no. Bueno, pues qué bueno que somos sinceros, pero sinceros para muerte, porque pues esa respuesta también pues prácticamente es para consolidar la condenación eterna, amados hermanos. Acuérdense que delante del Señor no hay lisonja, Él conoce los corazones. Y el Señor refirió una parábola donde un padre le pedía a sus dos hijos que fueran a trabajar a la viña, y uno le dijo, no voy a ir, pero al final de cuentas sí fue, y el otro le dijo, sí voy a ir, y al final no fue. Decía el Señor, ¿cuál cumplió la voluntad de Dios? ¿No? Pues el que dijo que no, pero fue, pero en la voluntad del Padre, perdón, de esta metáfora, pero en parábola que hacía. Así nosotros, volviendo a Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Es necesario, hermanos, es necesario. Necesitas atender con diligencia las cosas que hemos escuchado. Necesitamos atender. En el matrimonio se trata de atender con diligencia las cosas que nos manda el Señor. Se trata de ser firmes, de tener una convicción y atenderlo con diligencia, con interés, con prontitud, con deseo, con importancia, con prioridad, porque el Señor nos dice, por ejemplo, ¿no? Pues trata a tu mujer como vaso frágil, y no es saber si quieres, no es una filosofía, no es un poema, es una exigencia del Señor que hay que atender. También el Señor le manda a la mujer respetar al marido, no hay opción, hay que atenderlo. Si no atendemos el consejo de Dios, entonces lo que escuchamos nos va a convertir en necios, nos va a convertir en incrédulos, nos va a convertir en rebeldes, en extraviados, porque estamos oyendo la palabra de Dios, sabemos que es de Dios, es irrefutable, y en vez de atenderlo con diligencia, tropezamos y dijimos, no lo voy a hacer. Y esto, amados hermanos, es el mismísimo camino, ¿verdad?, al lago de fuego, ¿verdad?, la condenación. Dice, ya no hay esperanza. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, la oportunidad, la gracia, la misericordia, y amaron más las tinieblas que la luz. Amados, hay que morir, hay que atender el consejo, hay que poner por obra, hay que esperar, hay que sufrir el agravio. Hablábamos también de la vida de Moisés. Una característica gloriosa que dice la escritura de la vida de Moisés, hay muchas, ¿verdad? Pero la que exalta el Señor, la que exalta en los tiempos de la gracia es que Moisés amó los vituperios de Cristo. Lo amó, tuvo más por importante los vituperios de Cristo que las riquezas del mundo. Y nosotros no queremos sufrir por el Señor porque estamos viendo nuestra comodidad, estamos viendo nuestra conveniencia, y aquí no se trata de la conveniencia, se trata de una cuestión de justicia, se trata de una cuestión legal. Y las cuestiones legales, amados hermanos, no miden las emociones. Las cuestiones legales son ya dictadas, ya están establecidas, y así las cosas del Señor igual. El Señor dice de unos hombres que decían, Señor, tú enseñaste en nuestras plazas, y en tu nombre echamos fuera demonios, y dice, no te conozco, hacedor de maldad, no te conozco, porque al final de cuentas no se mostró el amor como el Señor lo pidió. Tenemos también a Caín, que quiso entregar el sacrificio que él quiso, de buena fe, lo que haya sido, pero no era la fe del Señor, y fue desechado, y tenía su corazón enfermo de envidia, de celos, y fue exhibido y fue desechado. Entonces no se trata de lo que siento, no se trata de lo que pienso, se trata de lo que debo hacer. Y esto hay que atenderlo, amados hermanos. Y dice aquí en Hebreos, capítulo 2, que es necesario, amados hermanos, es necesario. No hay opción, que hay que ser diligente, amados, hay que ser diligentes. Dice, si no atendemos estas cosas que hemos oído, capítulo 2, versículo 1, vamos a deslizar. ¿Hacia dónde está el deslizadero? ¿Hacia dónde apunta el deslizadero? Hacia abajo. ¿Qué es un deslizadero? Pues es una pendiente, ¿verdad?, que por la ley de la gravedad es imposible subir, sino que uno se desliza para abajo, y hay tanta fuerza que ya uno no puede frenarse. Ya no se puede uno frenar. Un deslizadero es solamente para abajo, se desliza hacia abajo. Y deslizarse hacia abajo es pues simplemente el lago de fuego, amados hermanos, la condenación eterna. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es lo que yo les decía, lo dice la palabra, no soy yo, es la palabra. Toda transgresión y desobediencia a las cosas habladas, dichas por medio de los ángeles, fue firme, ¿verdad? Esta palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo, justa retribución, la retribución debida a su extravío. Amados hermanos, no podemos, ¿verdad?, tener en poco el castigo del Señor. Tarde o temprano, el que se aleja del Señor perecerá y comerá del fruto de sus propios consejos y morirá en la angustia de su desesperación, de su pecado, de su maldad. Y es algo muy tremendo, y esto es algo que hemos vivido cuando andábamos en el mundo, pero más feo sería vivirlo conociendo al Señor, porque eso sería, les decía, una condenación inminente. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo nos justificaremos delante de Dios? Hay que detenernos y meditar. ¿Qué cuentas vamos a dar de nuestro matrimonio? ¿Qué cuentas vamos a dar de nuestro corazón? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar de un Dios vivo? Díganme dónde. ¿Cómo? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que subrayar esta palabra, amados hermanos, ponerla en nuestro corazón, ponerla en nuestra frente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Y esto no quiere decir, amados hermanos, que la salvación se pierda, ¿verdad? ¿Cómo no está diciendo que la salvación se pierde? Aquí, en este momento, la Biblia nunca afirma que ya la tengas. Es una exhortación, ¿verdad? Siempre que tenemos que considerar, examinarnos, echarle ganas, y este libro de Hebreos está mucho en eso. En Cristo Jesús, en la fuerza de la fe en Cristo como la única figura y la única convicción de nuestra salvación. Pero en este trayecto la exhortación es grande, porque los hebreos estaban acostumbrados a hacer las cosas en sus fuerzas, pero esto tiene una parte también razonable, que sí hay que actuar nosotros por medio de la gracia en la convicción y en la necesidad de salvarnos. Una cosa es que tú quieras salvarte y no puedas porque espiritualmente depende del Señor, y otra cosa es que no quieras y tampoco puedas. Hay gente que no quiere, simplemente, ¿qué vas a hacer? Estos textos son para los que no quieren, para sacudirlos y decirles, oye, tienes que ser diligente. Hay muchas personas que tienen la oportunidad de salvarse, pero no la consolidan porque no consideran la diligencia. Es necesario, amados hermanos. Si ya estás en los caminos del Señor, no tienes que retroceder. Ya conocimos de Cristo, ya escuchamos, ya estamos adentro, amados hermanos. Ya estamos adentro de el proceso que solamente lleva hacia la vida eterna. Y no podemos nosotros echarnos para atrás y decir, bueno, regrésenme mis pecados, ya no juego y ahora soy feliz en el mundo y me voy a salvar por otro lado. No, así no funciona. ¿No es así? Es importante con diligencia, amados hermanos, cuidar la oportunidad de lo que se nos está dando, para que se nos dé más y entonces sí, seamos verdaderamente salvos por la gracia del Señor. Amén. Amén. Y en efecto, la falta de diligencia, pues muestra una incredulidad, ¿no? Es la falta de fe, porque cuando algo nos interesa, lo hacemos. Y esto tiene que ver mucho con la maldad de nuestro corazón, una maldad que hay en nuestro corazón por no creer en lo eterno, en lo verdadero. Por eso el Señor nos enseña que cada día podamos buscarle con toda nuestra alma, mente y corazón, porque muchas veces cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas del mundo, pues nos confiamos
y de repente nos encontramos en el deslizadero. No vamos al Señor en todo tiempo. ¿Para qué? Para que podamos estar fortalecidos en el día de la angustia, en el día en que vengan los tiempos malos. Y ahora sí sé qué hacer, pero cuando me confío, tengo la oportunidad de ir al Señor y no voy. Y llega la circunstancia y pues ya te salió la carne, ya vino el problema, ya lo hicimos más grande y de repente vamos al Señor y ya el problema ya está encima, ¿no? Y es más difícil cuando pudimos evitarlo, siendo diligentes desde el principio. Hay una parte de la Escritura que está en Mateo 25:1 que habla de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muchas veces vivimos la vida creyendo que nuestra eternidad está aquí, pero realmente no es así. Nuestra eternidad no está aquí. Nosotros sabemos que nuestra eternidad está en los cielos, y ahí es donde tenemos que edificar, siendo prudentes, siendo... hermanos, nos dicen que se fue el audio. Esto es así para que nos comenten y podamos verificar, nos confirmen si se fue el audio. Si alguien nos puede ahí retroalimentar, que confirmar que así es. Pero bueno, continúo con esta parte de la Escritura. Espero que sí se esté escuchando. Entonces, muchas veces nosotros nos confiamos y vemos de repente nuestra maldad y decimos: no, pero todos pecamos, ¿no? Todos pecamos, y no nos esforzamos, no somos diligentes. Nosotros sabemos. Gracias, hermano, gracias, qué bendición. Y no vamos al Señor, porque no creemos que ahí podemos recibir esa gracia para poder ser diferentes, para ya no ser tan respondonas quizás con el esposo, para poder poner la otra mejilla como la palabra lo dice, hacer esas cosas que muchas veces no son difíciles, son imposibles en la carne, pero en el Señor sí es posible. Y el Señor para esto murió, para que nosotros podamos recibir ese poder de Cristo, y entonces esa gracia se pueda ver reflejada en nosotras, hablando nosotras las mujeres. Pero lamentablemente no somos diligentes, no creemos que esta riqueza de la palabra del Señor, de ser alimentadas por el Señor, nos va a dar esa vida abundante para poder ser bendición, no solamente en nuestra casa, con nuestro esposo, sino también a nuestros hijos, sino también a la gente que está alrededor de nosotros, a los vecinos, incluso a la misma familia que muchas veces no quiere del Señor, porque esto implica un compromiso, pero reconoce el poder de Dios que habita en nosotras. Pero muchas veces nos confiamos y empezamos a vivir una religiosidad, de decir: pues voy a la iglesia, escucho y ya, hasta ahí llega. Y olvidamos lo que la Escritura dice en segunda de Pedro, que ser diligentes en nuestra fe, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio. Podemos ver una serie de características que esto nos afirma en cuál es la fe verdadera que nosotros debemos estar viviendo. Amén, así es, amados hermanos. Y esto que mencionaba mi esposa, pues es una
realidad en el Señor, ¿no? No podemos nosotros tener este corazón malo de incredulidad para alejarnos del Dios vivo y de la responsabilidad que es cumplir su palabra. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Al 22. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, del versículo 20 al 22. Vamos a leer. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Eso es una realidad, amados hermanos, así de sencilla. El matrimonio no es un juego, amados. Es una institución muy importante. Y de ahí se define en mucho nuestra actitud para la vida eterna. Dice, ciertamente, hablando de los falsos maestros, ¿no? Que dicen, si ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya le estamos echando ganas, ¿verdad? Ya no estoy en las contaminaciones del mundo, las vanidades, las vanaglorias, las drogas, el alcohol, el adulterio, estas cosas. Muchos dicen, no, ya salí del adulterio, ya salí de las drogas, ya salí de esto. Dice, por el conocimiento del Señor, ¿no? Porque dicen, no, el Señor me salvó, el Señor me ayudó. Está bien, qué bueno. Pero dice que otra vez enredándose en ellas son vencidos. Otra vez. Pues no que el Señor te salvó y no que el Señor te ayudó y ya te venciste, entonces hay algo que está mal, ¿verdad? Otra vez se enredan y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasó? Que no son diligentes, que no fueron honestos, que no le echaron ganas realmente de corazón, que no fueron transformados por la necesidad de ser como Cristo, sino por las pasiones del mundo. Nosotros no podemos buscar al Señor para que nos ayude a que nos quite el problema, para no quedar en vergüenza, para que no me divorcie, qué va a decir mis hijos, qué va a decir mis parientes, y qué voy a hacer, ahora quién me va a planchar. No. Nosotros tenemos que llegar a Cristo por la necesidad de salvación, de ser como Él, de entender la justicia de Dios. Y esto se da, amados, muy frecuentemente, que muchos buscan por otras motivaciones la gracia, y dice el Señor que hay que luchar con legitimidad, realmente de corazón. Y el que no busca legítimamente al Señor, no atiende con toda diligencia, otra vez se va a enredar, otra vez va a caer. Y ya no va a haber más oportunidad, ¿no? Dice la palabra, ya no va a haber más sacrificio por sus pecados. Mejor le hubiese sido no haber conocido, que después de conocer, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una palabra que nos debe de llenar de temor. Nos debe de llenar de temor, amados hermanos. Vamos a volver a Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Dice la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién anunció? Señor. El Señor. ¿Por quién fue confirmada? Por los que la oyeron, sus apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. ¿No? ¿Qué dice el versículo 4? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amados, a veces decimos, no, que los falsos apóstoles, ¿verdad? Los falsos apóstoles, ya los cachamos y que son obreros fraudulentos, ¿no? Y decimos correctamente, porque los apóstoles verdaderos siguen trabajando para nosotros, ¿verdad? Pues más a nuestro favor en el Espíritu y más a nuestra contra en nuestra carne. ¿Por qué más a nuestra contra en nuestra carne? Porque dice el Señor que esos apóstoles que hoy estamos leyendo, que han trabajado para nosotros, que su ministerio está vivo y está en funcionamiento, dice que la palabra que ellos oyeron fue testificada juntamente Dios con ellos.
por medio de señales y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esto no es un juego, amados hermanos. La palabra del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de los profetas que hablan en la Escritura, es apoyada y respaldada por el Señor. No la podemos desechar. No podemos hacer como que leemos y no hacemos. Y no, amados, ni en nuestra vida ni en el matrimonio. El Señor dice que amemos a nuestras mujeres como nuestros propios cuerpos. Hay que atenderlo. El Señor dice que hay que tratarlas como vaso frágil, como coherederas. Hay que hacerlo. No es una opción. Y eso va en parte de nuestra humildad. Se trata de morir a nuestras pasiones. Dice la palabra que nos despojemos de todos nuestros vicios. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu del nuevo, que se renueva según Cristo, la justicia y la santidad y la verdad. Amados, tenemos que realmente ser muy, muy diligentes si queremos escapar y ver la gloria del Señor. Muchos se pierden porque no atienden el consejo. No atienden el consejo. Su soberbia puede más que el amor al Señor. Y esa es la condenación. Hay que atender el consejo con diligencia. Hay que morir rápidamente a nuestra carne. Hay que humillarnos rápidamente. Hay que ser transformados rápidamente, porque si no, no vamos a subsistir. No vamos a sobrevivir. ¿Por qué deslizamos? Porque no atendemos el consejo. Decimos sí, decimos amén, decimos gloria a Dios. Y me viene a la mente una palabra del profeta Ezequiel, que el Señor le dio al profeta Ezequiel, ¿verdad? Déjenme ver aquí, fíjense qué tremendo esto. Dice la palabra, estoy buscando aquí, tengo un poquito de paciencia. No sé si mi esposa quiere comentar mientras yo busco esta escritura. Amén. Y lamentablemente muchas de estas bendiciones de poder estar enfocadas en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que ya nos fue dicho por el Señor a través de la palabra. Un enemigo de esta fe es el afán. Así es. O sea, es el afán en cuestión de querer hacer las cosas a nuestra manera y en nuestros tiempos, ¿no? Las cosas, por ejemplo, ¿no? Las que somos amas de casa, que tenemos que hacer la comida, que tenemos que hacer planchar, lavar, limpiar, atender a los hijos, ayudarlos a hacer la tarea. Aquí lo más importante es cómo estamos haciendo las cosas. Porque de nada nos sirve que que cocinemos muy rico, que tengamos la casa súper limpia, que al final de todo nuestros hijos hayan hecho la tarea, pero el punto aquí es que pecamos, en todo ese proceso pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no fue correcta. Hice la comida enojada y la sirvo enojada. Y ya, no hagas esto a gritos, ¿no? No pases por aquí porque yo siempre... Con queja. A los hijos para hacer la tarea perdemos la paciencia. Es algo lamentable. Cuando terminamos nuestro día y qué bonita se ve la casa. ¿Cómo fue nuestra conducta delante del Señor? Y quizás, o sea, aquí tiene que ver mucho el confiar en el Señor. Y vemos el ejemplo de María y Marta. O sea, no es que tengas tu casa sucia, que dejes que tus hijos hagan lo que quieran, no, o que no hagas de comer, no es eso, sino que poniendo las prioridades. Porque podemos, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Podemos tener muy estudiados a nuestros hijos y aquí hicieron la tarea, pero al final de cuentas, o sea, lo que se les va a quedar a ellos, lo que más se les va a quedar a ellos, es la conducta
con la que les enseñamos, la paciencia y el amor con la que les enseñamos, el amor con el que les servimos la comida, la conducta en nuestros tiempos difíciles. ¿Y qué nos roba muchas veces esto? El afán, el afán. Entonces tenemos que descansar en el Señor. Quizás al final de tu día, por las circunstancias que a veces nos sobrepasan, no terminamos de lavar. Mañana será otro día. El que hacer todos los días hay cosas que hacer en la casa. Y si nos tenemos que tardar más tiempo con los hijos a que terminen la tarea a su ritmo, hagámoslo y pidámosle ayuda al Señor. Porque ante esto Filipenses 4 nos dice que nos gocemos en el Señor siempre, porque esto es lo primero que nos quita, el gozo. Y que toda situación la presentemos delante del Señor, que no nos preocupemos por nada, y que en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice la palabra del Señor que en esa conducta el Señor guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. El Señor tiene control, pero hay que entregárselo. Amén. No, y más ahora que las hermanas pues, tienen ¿no? Y el marido se iba a trabajar todo el día, pues era una carga menos. Y ahorita marido, niños, y hay que atender a todos, y jale para allá, y bueno, también ahí los hermanos tenemos que ser muy diligentes también en colaborar en una ayuda mutua. Porque sí, efectivamente, del Señor, pero en todo esto el Señor está con nosotros y Él nos ayuda. Sí, la gloria va a ser para el Señor. Y esto fue una gloria siempre mayor, pero es una responsabilidad que de tener a tu familia muy bien, de mantenerla bien. Se trata de que al final del día, ¿qué cuentas le estás dando al Señor de lo que hiciste? Porque tú le puedes decir, Señor, mi esposa no le falta nada, trabajé mucho, mis hijos tienen sustento, tienen abrigo, estoy gobernando bien mi casa, pero el Señor te va a medir si lo hiciste legítimamente, si qué fruto estás sembrando, las riquezas celestiales, ¿no? Si es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, decía el Señor. O sea, es muy importante para el Señor cómo estés atendiendo, cómo estemos atendiendo las cosas que Él nos ha hablado. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Qué triste es esto que vamos a leer, qué triste. Pero pasa y tenemos que evitar que pase en nuestros corazones. Vamos a leer. Amén. Ezequiel 33, versículo 31 al 33. Amén. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Cuando venga la palabra que hablaba Ezequiel, de ese juicio sobre los que quedaban aún en Jerusalén. Qué triste, amados, y a mí me lo han dicho muchas veces, no, pastor, qué bonito, predica, me gusta su estilo, wow, qué bendición, ¿no? Pero pues no ponen por obra nada, ¿verdad? A final de cuentas fue como un cantante, ¿no? Tú vas a ver un concierto de un cantante y pues qué bonito canta, ¿no? Y lloras y tiras al suelo, pero nunca vas a reaccionar ni a hacer nada. Y eso es una condenación, amados hermanos. Escuchar la palabra de Dios es una responsabilidad y que dice la palabra, tenemos que atender con diligencia. ¿Cómo vamos a escapar si ya escuchamos y no hacemos? Si ya sabemos y no actuamos. Y si se nos dice que con diligencia, esto urge, amados hermanos, urge que estemos diligentes, entendiendo la responsabilidad de hacer las cosas, amados hermanos. Hay cosas que no se pueden
pueden dejar mañana, se tienen que cerrar los ciclos, se tiene que derrotar esa carne ese mismo día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el matrimonio hay cosas que no se pueden dejar para mañana cuando se trata de entregarle nuestra incredulidad, nuestra maldad al Señor, de ir a los pies de Cristo y de actuar conforme a Él nos manda. Qué triste que es aquí, vienen a ti como pueblo mío, o sea, como si realmente vinieran así a escuchar la palabra, ¿no? Como pueblo obediente, pero es la pura apariencia, dice aquí, dice, y oirán, ¿verdad? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, así de fácil. No, hermano, es una condenación. Y luego dice, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su propia avaricia, de su propia necedad. Si realmente escucharan la palabra, amados, pues estarían poniendo por obra y se vería y permanecerían, ¿no? En la gracia, escuchando la escritura, porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios la que analizamos, la que estamos exponiendo. Y aquí tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Eso le vamos a hacer a Cristo? Verlo como un espectáculo, ¿verdad? Como una actividad. Las cosas de Dios, vamos a escuchar esos estudios como una bonita actividad, o realmente vamos a atender con diligencia las cosas que en nuestro matrimonio debemos de poner por obra, amados hermanos. Y es muy importante. Muchas veces el matrimonio fracasa porque no se atiende con diligencia a los problemas de nuestro corazón, las actitudes que no se conforman a Cristo, las cosas que ya sabemos que hemos escuchado por boca de los apóstoles, de los profetas de la Biblia, de los pastores y maestros que nos hablan y escuchamos la palabra, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay! Y no la ponemos por obra. Eso no puede ser. No podemos seguir adelante en un proyecto ni de matrimonio ni de nada si no estamos atendiendo con diligencia todo lo que el Señor nos está dando. Bien dice la Escritura, al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y qué es lo que le es quitado al hombre? Esa gracia, ese favor, de la vida eterna. Y nosotros porque no somos diligentes, amados hermanos. No somos diligentes en cuidarnos de nosotros mismos. Sabemos que tenemos que luchar contra ese carácter. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Sabemos que tenemos que luchar contra esos vicios ocultos. No lo hacemos. Sabemos que ya no tenemos otra oportunidad. Sabemos que vamos a morir si no atendemos esto y no nos interesa. Y nada más hacemos un berrinche, nos enojamos y voy a volver otra vez a mi viejo modo de vivir. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que esta palabra, el apóstol Pedro, fue respaldada por el Señor. Y él decía, mejor te hubiese sido no haber conocido, que mira, conociste la palabra, escuchaste, dijiste amén. Lloraste, gritaste ahí atrás, amén, gloria a Dios. Y mírate ahora, estás volviendo a tu lodo, a tu vómito, a tu incredulidad. Dices, esto es un deslizadero. Vas a ir hacia abajo, no va a haber cómo regresar, cómo ir al camino eterno, y va a ser una muerte para tus hijos, para tu familia, o sea, va a ser algo tremendo. Dice la palabra que es el lloro y el crujir de dientes, el que se va a ver en ese día, si no atendemos con diligencia, amados, las cosas que el Señor nos manda. Es una misericordia en el amor de Cristo, que Él nos da la oportunidad de atender esto. Ahorita que tenemos tiempo, que tenemos vida, miren hermanos, estamos respirando. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Para qué las queremos? Si no vamos a atender las cosas gloriosas que Él nos ha dado y vamos a sembrar para cosechar vida eterna. Vamos a sembrar esa palabra en nuestro corazón para que dé fruto apacible de justicia para Cristo. Y que estemos fortaleciéndonos en la palabra de verdad, no simplemente de apariencia, sino de verdad, amados hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor. Y miren qué hermoso es que podamos caminar juntos como matrimonio, juntos en ese amor, fortaleciéndonos como familia. No hay nada más bonito, amados, que acabando el día estar en paz, estar sabiendo que vamos luchando, que vamos avanzando, que hay esperanza, que tenemos al Señor. Podemos tener muchos errores, ninguno de nosotros somos capaces de guiar nuestro matrimonio, pero sí tenemos que ser dispuestos en que sea Cristo el que lo haga. Son tiempos muy difíciles ahorita, amados hermanos. Estas cuarentenas han sido
devastadora en cuanto a las relaciones familiares, han sido devastadoras. Ya llega un momento que después de ya no parece, ya no es cuarentena, ahora es cincuentena y va para la sesentena, ¿no? Como se diga. Pero ahorita ya el león rugiente que había en nosotros anda viendo con quién se devora. Estamos en la carne que no podemos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que atender cualquier indicio de maldad en nuestro corazón, cualquier indicio de irresponsabilidad, de pecado, de desobediencia. Hay que atenderla porque tenemos el poder de Cristo. El Señor sabe dónde nos está mandando y también nos da todo para que nosotros salgamos adelante. Nosotros no sabíamos que necesitábamos ser perfeccionados, pero el Señor sí. Él sabía que íbamos a ser sacudidos y siempre está rogando para que no nos falte la fe y sigamos adelante como lo hizo con Simón Pedro. Y es la gracia de Cristo, por eso Él murió por nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, padeció nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados, amados hermanos, de esa enfermedad del espíritu, para ser sanos y salvos como Él, para estar con Él siempre, amados hermanos, y fortalecernos en su gracia. Tenemos que dar fruto. Nuestros matrimonios son una oportunidad para avanzar en la gracia del Señor, de darle un buen fruto al Señor, de caminar en su voluntad y seguir edificando en sus promesas y ser parte de los proyectos del Señor para la salvación de muchos y para el regreso de Cristo y consolidación de ese reino que Él prometió para que estemos siempre con Él. Amén. ¿Quieres concluir con algo, cielo? Veía yo hace unos días sobre, ahora nos encontramos, ¿no? Como invitaciones sobre, por ejemplo, ¿no? El trato a los hijos, nos venden manuales y puedes ver ahí los testimonios de la gente que verdaderamente ha creído ese sistema y ves los resultados y gente que de verdad dice, no, pues me fue muy bien con mis hijos y de verdad que ha cambiado mi forma de tratar con ellos. Digo, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra viva, que es la escritura, y que podamos verdaderamente creerla? Y así como muchas veces creemos a esos manuales, ¿por qué no creerle más a nuestro Señor? Y estar conscientes de nuestros pecados, Amén. de nuestras debilidades, de las cosas que sabemos estamos fallando, que hemos identificado, porque el Señor nos los muestra si es que le hemos pedido ayuda. Y cada día estar consciente de ellos y de saber cómo combatirlos, cómo luchar contra lo que sé que es mi debilidad, contra lo que sé que de repente me desespero, bueno, la impaciencia, de repente grito mucho, bueno, sé que tengo que cuidarme y no gritar mucho. ¿Dónde está? Y cada día, y al término del día decir, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué hice? No, pues qué bendición, bueno, lo hice así, me costó trabajo, pero Señor, ayúdame mañana. Pero nos olvidamos, o sea, el problema es la falta de diligencia que muchas veces tenemos ante esto. Nos olvidamos y aquí es no olvidarnos, ponerle todas las ganas en estar pendientes de lo que Dios pide de nosotros cada día y luchar por ello, sabiendo que los resultados van a llegar, que el fruto que Dios prometió, porque vimos en esta semana sobre el cumplimiento de las promesas, sobre hacer lo que decimos, hacerlo. Y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también, o sea, Él es un ejemplo de que Él lo que dijo lo cumple. Y nosotros saber que esas promesas van a ser cumplidas en nuestra vida si nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos dice, siendo diligentes al llamado de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Todo para la gloria del Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor nos ayude. Necesitamos mucho de la ayuda de Cristo, mucho de la ayuda de nuestro Señor. En verdad que es una necesidad grande la que tenemos y que Él nos puede dar, la que tenemos en Él. El Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y le damos la gloria porque esta oportunidad que nos da. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría, Señor.
que estemos reunidos para la alabanza de la gloria de tu gracia. En este tiempo, escuchando esta palabra, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a atenderla con responsabilidad. Ya no queremos ser más necios como fuimos, estar alejados de ti, Señor, y tomar en poco tu consejo y tu palabra, Señor. No queremos tener esta condenación, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. No nos desampares, no nos deseches, Señor. Síguenos confrontando con nuestro pecado para que seamos conformados a tu imagen y limpiados por medio de tu gracia, de tu sangre, Señor, que nos ha dado herencia entre los santificados y esta oportunidad, Señor, para caminar en ti. Te damos la gloria, Padre. Gracias por este estudio. Ayúdanos a ser diligentes en toda palabra que tú nos mandas, Señor. Y si tú nos prestas vida, mañana seguir recibiendo de esta gracia y de la fuente de vida, Señor, que es tu escritura, en el amor bendito de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos. Qué alegría, ¿verdad? Vamos a despedirnos ya. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dice un dicho, ¿verdad? El amor del Señor siempre es importante y siempre desea uno seguir conviviendo con los hermanos por horas, pero bueno, tenemos que descansar. Un saludo muy grande a nuestros amados hermanos Josué y Ney, los amados hermanos, un abrazo muy grande, un saludo grande, afectuoso. Ellos nos escuchan aquí desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, ¿verdad? Y la ciudad esperemos que sea de los 30 cristianos verdaderos, ya con esos la hicimos. Yo creo que hay muchos más para la gloria de Dios. Un saludo grande para nuestro hermano Over, ¿verdad? Nuestro hermano Over, ¿verdad? Lo recordamos con mucho, mucho cariño. Un abrazo muy grande a nuestro amado hermano. Saludos allá a todos los hermanos en Lima. Hermano Over, por favor, saludos a su familia, ¿verdad? Una alegría saludarlos, recordarlos siempre con ese amor en Cristo. Dios los siga bendiciendo. También un saludo grande para nuestro amado hermano, nuestros amados hermanos Cres y Patti en la Ciudad de México. Les mandamos un saludo muy grande. Sigamos adelante en el camino de la gracia, fortaleciendo nuestros corazones en el Señor. Les mandamos un saludo, amados hermanos. Un saludo para nuestros amados hermanos Jorge y Lulú, allá en Boca del Monte, Veracruz. Les mandamos un saludo muy grande. Qué alegría, amados, por este medio estar en contacto. El Señor los siga bendiciendo. Un saludo para nuestros amados hermanos Alejandro y Aurora, ¿verdad? A quienes nos escuchan aquí también desde Córdoba, Veracruz, amados hermanos, un saludo muy afectuoso, muy grande, amados, sigan adelante en la gracia del Señor. Una alegría siempre saludarlos. Un saludo a nuestro amado hermano Andrés Canché, ¿verdad? Amado hermano, gloria al Señor por su vida. Siga perseverando. Un saludo hasta Cozumel, Quintana Roo. Siga adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura, y eso es una verdad que sabemos que se vuelve realidad por el poder del Espíritu en nosotros. Le mandamos un afectuoso y caluroso abrazo a usted, a su familia, su esposa Mari, sus hijos. Hermano, gloria a Dios, hay que seguir adelante echándole ganas. Un saludo muy grande para nuestra hermanita Leti Blanco allá en Huatusco, Veracruz. Hermana Leti, gloria a Dios, sigue adelante. Saludos a su esposo, a sus hijitos, a su hija Diana. Le mandamos un saludo también muy grande a su hija Diana, a su esposo también. Un saludo para la gloria del Señor, sus hijos también. Todo en el amor de Cristo. Amados, otro saludo para nuestra hermanita Rocío Koch allá en León, Guanajuato. Un saludo grande, amada hermana Rocío. Dios la bendiga. Qué gusto saber que estamos pendientes por este medio de la palabra. Mandamos un saludo y siga perseverando en la gracia del Señor. Otro saludo, a ver, hermana Rocío, la hermana Leti, otro saludo, ¿verdad? Y nuestra hermanita Ángeles Bichique en Huatusco, Veracruz. Un saludo muy grande. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por sus saludos, por sus bendiciones. Igual, qué alegría que la palabra esté actuando en su corazón, en su vida. Dios la bendiga. Otro saludo muy grande y muy afectuoso para nuestros amados hermanos, el hermano Isaac y su esposa Irma, que ellos están allá en Playa del Carmen. Gloria a Dios por este matrimonio de mucha bendición. Mandamos un saludo muy grande, muy afectuoso, hermanos, hasta allá. Saludos a su familia, a sus hijas. Qué alegría que siguen caminando con mucho amor y mucho deseo de obedecer la palabra de Dios tal cual ha sido entregada. Una alegría, amados hermanos.
Un saludo también para nuestros amados hermanos Eduardo y Cheli. Un saludo grande, amados hermanos, sigan adelante. Qué bueno que ustedes están fortalecidos, echándole ganas, confiando en el Señor, y el Señor los fortalecerá, los levantará y los exaltará para la gloria de Cristo. Qué alegría, chicos, sigan adelante. Otro saludo más, creo que ya terminamos. A ver, hermano Rocío, creo que ya, hermano Tejeda, hermano Oder, otro saludo. La hermana Gina Lara, allá en Capilla, Veracruz, le mandamos un saludo muy grande, ¿verdad? Un afectuoso saludo. Qué alegría, hermana, que nos siga por este medio. Y bueno, amados, pues aquí en representación de toda la iglesia bíblica de allá de Lima, Perú, no, hombre, pues no nos alcanza el corazón para mandarles un saludo a todos ellos, ¿verdad? Un saludo muy grande a nuestra hermana iglesia allá en Lima, Perú. De verdad que es una mega bendición. Nuestro corazón se ensancha, amados hermanos, de recordar a todos los santos y a la amada iglesia allá en Lima. En verdad que es un gozo, una honra poder compartir también con nuestros hermanos, ¿verdad? Recordarlos a todos con mucho cariño. Un saludo grande, amados hermanos, allá hasta Lima. Y creo que ya terminamos de mandar los saludos. La hermana Lourdes Bichique también, un saludo grande, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida. Qué bueno que siguen adelante en el camino de la gracia. Las hermanas Ángeles y Lourdes, ¿verdad? Qué alegría, más hermanas, qué gozo, hermana Lourdes. Gloria a Dios por su vida también. Gracias por seguir estos estudios. Le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Un saludo a los hermanos que nos escuchan, que no entraron con un perfil de Facebook. Les mandamos un saludo grande. Y si alguien se nos olvidó, también le mandamos un saludo muy grande, y un saludo doble, un abrazo muy afectuoso en el amor del Señor. Y saludos a los que escucharán después esta enseñanza por medio de la grabación de este estudio. Un saludo grande, amados hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana. ¿A qué hora? Mañana nos vemos a la 1 de la tarde. Amén. Y por este medio, y nos vemos a las 10 de la noche, si el Señor permite, igual por este medio. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga, bendiciones y paz en el Señor. Paz en el Señor, amados. Bendiciones.